tiempo. Ubiquémonos nuevamente. Vale. Bien. La idea entonces es que saquemos, extraigamos de ahí de la lectura. Hicimos ahí un bosquejo general tanto de lo que es la teología, como las clases de teología y como lo que es la diferencia entre teología propiamente dicho y la teología sistemática. Algunas de las herramientas que la teología sistemática utiliza para desarrollar su estudio. Ok, ¿ustedes qué entendieron? ¿Quién sacó el resumen ahí? Bueno, pues la teología, primero que todo la teología es el estudio de Dios, es la explicación según San Agustín es la explicación de la naturaleza divina, que Dios se nos revela y que la creación nos cuenta de Dios, según habla el Salmo número 19. También habla que John Frey decía que el trabajo de los seres humanos era entender el porqué y el para qué de Dios. Decía también que la teología se puede subdividir en 4 partes, que es la bíblica, que es el estudio de la Biblia para descubrir lo que quisieron escribir cada uno de los escritores. La histórica es cómo han comprendido y cómo se ha aplicado el estudio de la Biblia a nivel pues, de toda la historia. La parte filosófica, que no usa la Biblia, sino que trata de conocer a Dios a partir de lo que ve en la naturaleza y en el espacio. Y la sistemática, que es en la que nos vamos a enfocar, que es la que nos enseña todo sobre la Biblia, toda la Biblia sobre algo, o sea, sobre cómo aplicar las escrituras hacia un tema. Y entonces ella también se subdivide en 9 partes, que es en la bibliología, que es el estudio de las escrituras, la teología propia, que es el estudio de Dios, la antropología, que es el estudio de los seres humanos, cristología, que es el estudio de Cristo, amarteología, que es el estudio del pecado, soteriología, que es el estudio de la salvación, neumatología, estudio del Espíritu Santo, eclesiología, estudio de la Iglesia, escatología, el estudio de las últimas cosas. Y que según la historia sistemática, el primero que como que empezó con todo fue Juan Calvino, cuando hizo una institución de la religión cristiana. En el siglo XIX pues aparecieron muchas obras con diferentes autores acerca de la teología sistemática, y ella perdió popularidad más o menos en los años 60 y 70, empezó a decaer y a perder popularidad, a tal punto que creían que pues ya definitivamente no iba a volverse a hablar de este tipo de teología, pero resurgió y ahorita es una de las materias pilares de todos los estudios que se hacen. Muy buen resumen, muy bueno. Por aquí. Por aquí. Aquí le doy. La teología sistemática, en resumen, es parte de la teología general, que es el estudio de Dios. Las divisiones que es la teología bíblica, teología histórica, teología sistemática y teología filosófica. La teología bíblica responde, digamos, a la división de los libros de la Biblia y la razón y la inspiración por las que ellos escribieron esos fragmentos. La histórica es como la evolución de la teología a través de los tiempos, cómo se ha aplicado. La teología sistemática pues es la división y la explicación de eventos de la Biblia, digamos, agrupados en disciplinas como la bibliología, teología propia, antropología, cristología. La teología filosófica pues habla pues del estudio de la pregunta de Dios a través de razonamientos filosóficos. No está como apilada a lo que dice la Biblia, sino de pronto
a conceptos de diferentes expositores filosóficos. La teología pues, sistemática tiene una división, como les acabo de mencionar: bibliología, teología propia, antropología, cristología, amartiología, soteriología, pneumatología, eclesiología, escatología. Pues el primer exponente de la teología sistemática fue Juan Calvino en la época de la Reforma. Pues como indicó la hermana Tatiana, tuvo un auge, pero también tuvo decaimiento, y esto actualmente la teología sistemática pues es como una quimera, digamos, en todos los estudios bibliológicos, es, digamos, la principal disciplina a estudiar. Vale. ¿A ustedes qué les salió? Bueno, nosotros encontramos que pues, primero hay que definir el concepto de teología, que es el estudio de Dios o de la naturaleza divina. Y bueno, lo que también vemos directamente en la descripción de que lo que es teología es que es el trabajo de los seres humanos para intentar entender las escrituras. Pues ellos ya han dicho como casi todo, pero hay que rescatar eso, y que debe ser esencialmente el estudio de las escrituras, es lo que enfatiza sobre la teología. Luego la teología tiene unas subdivisiones que son 4, que son la histórica, la bíblica, perdón, la histórica, la sistemática, que es la que empezamos a ver, y la filosófica. La histórica, digamos la bíblica, perdón, se refiere al estudio de la Biblia en cuando se intenta describir o descubrir a cada uno de los escritores durante toda la realización, llamémosla así, de la Biblia, por medio de la inspiración de Dios, bajo, obviamente, como dice el texto, una dirección divina. Lo segundo es lo que es la teología histórica, que es el estudio de cómo los cristianos en diferentes periodos del tiempo han comprendido varios temas teológicos y bueno, varias situaciones teológicas. Y pues digamos la filosófica es el estudio de los temas teológicos más desde la razón, no digamos como añadiéndose al estudio de la palabra, sino más desde la razón propia del ser humano. Y la sistemática, que es la que vamos a ver, tomamos un tema, se toma un tema o un concepto en general y se hace un estudio durante todo el desarrollo de la Biblia donde se puede encontrar dicho tema. Ok, bueno, ahí para corregir hay unas cositas que usted dijo que no son. Pues, teología no es el estudio de la Biblia, eso es bibliología. ¿Ok? Bibliología. El que estudia bibliología se gradúa en ser biblista. Biblista. Teos es Dios y logía es ciencia. Entonces, la teología es la ciencia que estudia a Dios. ¿Ya? Entonces, cuando uno estudia teología propiamente dicha, pues está tratando de conocer a Dios y de cómo explicar a Dios. La teología no explica a ningún escritor sagrado. La teología estudia a Dios y explica a Dios. Eso es importante tenerlo claro. Entonces, la definición de teología es simplemente eso. Teos es Dios, teos. Y logía es ciencia. Entonces, la ciencia que estudia a Dios. ¿Vale? En realidad eso es lo que vamos a hacer. Estudiar a Dios desde una óptica y desde una metodología sistemática. Ustedes encontraron ahí entonces que la teología sistemática tiene unas divisiones importantes, unos ítems importantes. Entonces está amarteología, está antropología, está cristología, está eclesiología, está escatología. ¿Ya? Entonces esas son materias de la teología sistemática. ¿Ya? Entonces, si yo digo, bien hermanos, dentro de la teología sistemática vamos a entrar a la materia de angelología. Entonces vamos a estudiar los ángeles en toda su composición, tanto buenos como malos. Porque cuando yo voy a estudiar angelología, no solamente estudio los ángeles buenos, sino a los ángeles. ¿Ya? ¿Estamos? Cuando yo voy a estudiar amarteología, ¿qué es amarteología? Entonces estudio el pecado desde su origen, desde su práctica, desde sus consecuencias. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer.
¿Estamos? Vale. ¿Se le miden o cambiamos de tercio? Porque si ustedes quieren, les hablamos de otra cosa. Muy bien. Hermano, realmente, yo creo que en lugar de cantar tanto hoy en las iglesias, esto era lo que debíamos hacer. Amén. Para alabar mejor. A mí me preocupa mucho que nosotros cantamos mucho, pero sabemos poco de lo que cantamos. Sentimos poco de lo que cantamos y vivimos nada de lo que cantamos. ¿Qué piensan, músicos? ¿Les duele ese pedacito? Sí. Dije, cantamos mucho, pero sabemos poco de lo que cantamos. ¿Qué más? Entendemos poco de lo que cantamos y vivimos nada de lo que cantamos. Ni siquiera cantando. Ni siquiera cantando. Entonces, la teología nos va a enseñar a conocer a Dios, y solo conociendo a Dios es que uno sabe cómo postrarse y presentarse delante de Dios. ¿Ya? ¿Cómo le agrada a Dios que quien lo conoce viva? Bienvenidos entonces. Yo no sé si nos estamos metiendo en un chicharrón muy grande. Ya los grupos volvieron y se diezmaron. No sé qué pasó con el liderazgo de los grupos. Eso me hace pensar que si a usted le entregan mañana una iglesia de 200, en menos de 3 meses puede decir: he acabado la obra que le hice. Sí, hace 3 meses comenzamos la nueva etapa de boga más adentro y estaba el salón medio, pero mire su grupo cómo está. Mire para atrás, líder. Fue complementar. La cosa está tan grave, por ejemplo, que el líder de este grupo no está. Pero arreglando. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, mire para atrás y se dará cuenta qué clase de líder es usted. Porque en 3 meses ya tiene el 50%. Muy bien, ¿de qué vamos a hablar? Teología sistemática. Muy bien. Tenemos un versículo lema, ¿no? Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Escuchó eso? De la única manera que usted va a poder hablar de acuerdo a la sana doctrina es conociendo la sana doctrina. ¿Ya? Entonces, si hiciéramos ya un examen por escrito, escríbame las 10 principales doctrinas fundamentales para la salvación. Casi que el 100% se baja. Y si alguno aspira aquí ministerio, comience por ahí. Primer formulario que uno llena para entrar al ministerio es: escriba las 10 doctrinas fundamentales para la salvación. 10 doctrinas fundamentales. El pastor que me sacó al ministerio, cuando fue a llenar ya la segunda licencia local, la segunda licencia que era local, se rajó porque le pusieron: escriba en orden las 10 principales doctrinas para la salvación. Y le tocó 2 años más de prueba. Así como nos metieron acá, están escritas. Bueno, ahí lo tenemos. Como esas no son. Ahí me lo tengo. Doctrinas. Doctrinas. Doctrinas.
¿Ok? Entonces, eso va a ser, la teología sistemática va a ser eso, nos va a ayudar a organizar el conocimiento en un orden lógico, en un orden de sentido, de importancia de nuestra vida cristiana, y sobre todo con respecto a la salvación. Amén. Con respecto a las salvaciones, eso es importante que lo sepamos. Entonces Pablo dice, pero tú enseñas lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Si esto enseña a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de fe y de la buena doctrina que has seguido. Entonces, el primero es para ustedes, el segundo me lo quiero ganar yo. Claro, el problema es que muchos no se meten en esto porque para los pentecostales sigue siendo un buen ministro alguien que se quita el saco, que corre durante todo el salón, que termina sudando la gota. Eso es un ministro bueno y ungido para la gran mayoría de los pentecostales. Mire, la prueba es el evento que acaba de pasar. Entonces me di la tarea de hacer una encuesta. ¿Cuál fue el mejor mensaje de la convención entre creyentes? Y adivinen cuál fue. El de Ecuador. Y a todos yo les dije, ¿y cuál fue el mensaje del Ecuador? No, hermano, pero no ve cómo se aprendió la iglesia. ¿Quién no predicó? Él no predicó. Entonces yo tengo 25,000 personas apostadas en un estadio y empiezo a hacerles un ejercicio. Todo lo que se me pide, díganle poder de Jesús, digan gloria a Dios, denle un aplauso, griten allí, muévanse para acá. Eso es lo más fácil que hay para hacer. Entonces todo el mundo termina corriendo, saltando, gritando, y entonces todo el mundo termina viendo el mejor mensaje de la convención: Ecuador. Por favor. Por favor. Eso y lo de Abadía, pues entonces sería igual. Ya. Entonces, para mí el mejor mensaje de la convención lo dio el hermano Fernando López. Obviamente que dentro de un contexto de convención, pues uno dice que hubiera podido usar otro mensaje, porque pues en una convención la gente está esperando explosión, pero si ya lo pesa uno, lo pone en balanza del conocimiento, el mejor mensaje lo dio el hermano Fernando. Para mí, para mi concepto, el segundo mensaje lo dio el hermano Vicente Arán. ¿Ya? El tercero lo dio el hermano Edilberto Ortiz. ¿Ya? Y ya de ahí para abajo de los quietos. Pero sí se da cuenta, porque nosotros seguimos siendo emocionalistas y no realistas. Y entonces, si traemos a colación el pensamiento de Pablo, imagínense cuánto hace que Pablo, porque Pablo escribió esas cartas más o menos por los años, entre los años 60 hasta los 70, casi los 80 después de Cristo. Y Pablo ya para la época decía: yo creo que ustedes ya debieran ser maduros, ya debieran dejar de tomar leche. Imagínense Pablo, ¿cuánto hace que empezó a decirle eso a la iglesia? ¿Aló? Y nosotros todavía creemos que un buen mensaje es alguien que pone a correr la gente. Yo no estoy en desacuerdo de que haya avivamiento, claro. Pero yo tengo que aprender a diferenciar lo uno. Tengo que aprender a diferenciar lo uno y lo otro. ¿Está conmigo? Así que, pues ustedes también me cayeron. Esto no lo vamos a ver.
A manera de introducción, entonces decimos, el conocimiento de la doctrina bíblica y sistemática es fundamental para tener una fe auténtica, óigalo, y salvífica. Oye lo que leí. El conocimiento de la doctrina bíblica y sistemática es fundamental para tener una fe auténtica y que me salve. Los vocablos griegos pistis, verbo, y pisteo, sustantivo, traducidos fe en el Nuevo Testamento, a menudo se refieren a una persuasión firme, una convicción de verdad, una constancia en la profesión de una verdad o la fidelidad a un sistema de verdades. La teología forjada desde la enseñanza bíblica proporciona la única base para la fe, para esta fe neotestamentaria. Es importante entonces saber la teología para conocer bien a Dios, nuestra propia naturaleza, el propósito de existir y los aspectos de la salvación que el Señor nos ofrece. Tomás de Aquino observa acertadamente: la teología está enseñada por Dios, enseña acerca de Dios y nos lleva a Dios. Al conocerla bien, estamos preparados para presentarle un culto correcto. ¿Le gustaría a usted presentarle un culto adecuado a Dios? Amén. ¿Qué tiene que hacer? Conocer bien a Dios. ¿Ya? ¿No le ha pasado a usted que alguien de pronto le anuncia una visita? Y usted dice, ¿a él qué le gustará? ¿Qué comerá? Y usted se preocupa por qué, cómo es, cuáles son los gustos de esa persona, porque usted quiere atenderlo bien. Pues para agradar a Dios tenemos que conocerlo. Y de la única manera de conocerlo es estudiando. Y de la única manera de conocerlo y estudiarlo es a través de la doctrina bíblica. Jesús lo dijo en Juan 5:39. Juan 5:39 no es un imperativo. Nosotros lo leemos a manera de imperativo. El versículo en nuestra Biblia dice escudriñar. ¿Sí? Ahí está a manera de imperativo. O sea, como si Jesús esté escudriñen las escrituras. No, el versículo realmente es escudriñáis. Vosotros escudriñáis las escrituras porque os parece que en ellas tenéis y ellas son. ¿Se da cuenta cómo el texto cambió? ¿Sí le cambió o no le cambió? Claro. Entonces, Dios no me está obligando a que las escudriñe. El texto dice, vosotros escudriñáis. O sea, ustedes estudian las escrituras porque saben que ellas tienen la vida eterna y que ellas son las que me enseñan a mí. Enseñan de mí. Entonces, así está el texto en el original. Escudriñáis. ¿Vale? Objetivo entonces para esta materia, que el estudiante pueda conocer más a fondo acerca de la teología sistemática y las principales doctrinas de la Biblia. Ese es uno de los objetivos, que el estudiante pueda conocer más a fondo acerca de ¿qué? De la teología bíblica sistemática y las principales doctrinas. Objetivo específico, que al finalizar el congreso, que no sé cuándo se finalizará, el educando podrá conocer el significado de la teología sistemática, sus ventajas y su estructura principal, o sea, cómo está conformada la doctrina, la teología sistemática. Muy bien. Definamos entonces alguna cosa. Definición: teología es la ciencia de Dios. Decimos de Dios porque procede de Él. Es una ciencia cuyo objeto de conocimiento es la divinidad. Teología se emplea para designar aquel apartado específico que trata de los atributos
de Dios. La teología es una ciencia porque, como cualquier otra ciencia, ella no crea, sino que descubre los hechos ya existentes. Existe teología porque tenemos una revelación previa de parte de Dios. ¿Ok? O sea, el que el Señor se haya revelado, eso entonces obliga a estudiar a Dios, y por eso existe la teología. Acuérdense, la teología es una palabra compuesta: teos, Dios, amén, teos, Dios, y logía, ciencia. Entonces, teología es la ciencia que estudia a Dios. Muy bien. La teología bíblica es el estudio de las doctrinas de la Biblia organizadas según su cronología y antecedentes históricos. A través de ella podemos conocer y explicar mejor a Dios. Esa es la teología bíblica, así de plano. La teología sistemática clasifica las doctrinas de acuerdo a temas específicos. La teología bíblica muestra la manifestación de la revelación de Dios mientras sucedían a través de la historia. Muy bien. Cuando necesite preguntar, pregunte. ¿Qué es la teología sistemática? Es el estudio de las doctrinas cristianas en su relación las unas con las otras en un sistema lógicamente consistente. ¿Ya? Entonces, cuando entremos a estudiar cada una de las ciencias que ustedes encontraron ahí, amarteología, escatología, eclesiología, entonces van a ver cómo cada una se relaciona, cómo cada una tiene que ver lo uno con lo otro. Eso, pues yo no sé, vamos a tener que acelerar un poquito porque eso es bastante extenso, pero yo por lo menos pretendo dejarles una idea bien específica. Clasificación de las teologías. Tenemos una teología patrística de los patriarcas. Tenemos una teología medieval del medioevo. Tenemos una teología de la Reforma, por ahí la leyeron, Calvino hace la teología de la Reforma. Tenemos la teología contemporánea, o sea, la de hoy. Por eso debajo del reloj dice por el tiempo. Esa es la teología dividida en el tiempo. Entonces la primera es la patrística, en tiempos de los patriarcas. La teología del medioevo o medieval. Tenemos la teología de la Reforma, ya por los siglos XIX, y la teología contemporánea, que es la que hoy estamos practicando. Pero también la teología se puede clasificar de la siguiente manera: por el punto de vista, o sea, desde la óptica que el teólogo la ve. Si yo me pusiera a escribir teología, entonces ahí también tendrían que poner teología rodriguista, porque sería mi punto de vista desde la óptica del teólogo. Ahí en esas teologías que tenemos está mi profesor, el último que está ahí, Gustavo Gutiérrez, fue mi profesor en teología. Entonces, mire que él ya, siendo de la época, porque ya es un veterano, ya debe tener unos 70, 80 años, pero él ya aparece dentro de los conceptos teológicos. Entonces, si yo también me pusiera a escribir sobre teología y lo montara dentro del sistema teológico, pues aparecería mi punto de vista de teología, ¿ya? Porque cada teólogo, eso lo leyeron ustedes ahí, una vez que el estudioso de la Biblia saca, entonces él saca su punto de vista, por ejemplo, con respecto al pecado. Entonces yo digo, mi punto de vista con respecto al pecado es esto, ¿ya? Aquí en el distrito especialmente, y en algunos distritos de Colombia, yo he dejado mi punto de vista desde la óptica, por ejemplo, escatológica, ¿ya? Y ya hay muchos postulados que son exclusivamente de Rodrigo Muñoz, que en algunos distritos los están asumiendo y los están explicando desde esa óptica, porque yo dije, este es mi punto de vista, vamos a verlo desde la óptica escritural, a ver si nos lo aprueba o no. Hace 3 meses o 4 meses atrás hice una ponencia durante mediodía con todos los pastores del distrito sobre algo que yo pienso
que los pastores no lo predican, pero yo les dije, hermano, yo quiero que estudiemos esto y saquemos una conclusión. Y llegamos pues al acuerdo de que realmente la Biblia sí decía lo que yo estoy diciendo. Entonces, si alguien escribiera con respecto a eso, entonces él diría, respecto a la teología escatológica, el hermano Rodrigo dice esto. ¿Ok? Entonces, si ustedes estudian teología sistemática y sacan un escrito, ustedes pueden hacer su postulado. Entonces, la teología arminianista, o sea, de Arminiano, está la primera, de Arminius. La teología calvinista, de Calvino. Está la teología de católica. Ellos sí tienen muchísimos teólogos, algunos muy equivocados, pero tienen muchísimos teólogos. Teología de Barth, este es un señor Karl Barth, que es un muy buen teólogo. Y está la teología de la liberación, que es por Gustavo Gutiérrez. Entonces dijimos, esta teología es desde el punto de vista. Note que la primera teología que vimos es desde el punto del tiempo. O sea, ¿en qué tiempo se dio esa teología? Esta teología es desde el punto de vista. Eso no quiere decir que no haya más teólogos en la historia, no, hay más. Aquí prácticamente estamos haciendo uno muy general. Clasificaciones de la teología. Entonces, esta ya es otro punto de vista por el género. Entonces, está la histórica, está la bíblica, está la sistemática, está la apologética y está la exegética. Note que entonces esta es por el género. ¿Ya? Entonces yo le digo, bien hermanos, vamos a hacer teología histórica. ¿Ya? Porque voy a empezar a hacerles teología histórica. Yo le digo, no, vamos a hacer teología bíblica. Entonces es buscar a Dios dentro de la Biblia, la otra es buscar a Dios dentro de la historia, explicar a Dios dentro de la historia. Teología sistemática es entonces coger todo el sagrado libro y explicar a Dios dentro de ese contexto. Teología apologética. La apologética es presentar defensa, ¿ya? Es hacer defensa de lo que yo creo, entonces defensa de Dios. Y la exegética pues es la explicación. La exégesis es explicar, es deshuesar el texto. Muy bien. Esta gráfica debió haberle salido en el escrito, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos entonces darle sentido a la teología? Entonces, estudios teológicos se puede hacer a través de la Biblia, a través de los históricos, a través de doctrinas y a través de estudios prácticos. Amén. Entonces, si es a través de estudios bíblicos, pues es teología bíblica. Si es a través de históricos, pues es teología histórica. Si es a través de doctrina, entonces es teología sistemática. Y si es a través de prácticos, pues es teología filosófica. ¿Y cuáles serían los elementos a utilizar? Pues la escritura, Dios, hombre, pecado, Cristo, salvación, iglesia y últimas cosas. Póngamele nombre a lo último. No, a lo último, toda la columna última. ¿Ustedes la tienen ahí? ¿Leí? No, ustedes la tienen ahí la tienen en cada una de las ciencias. Por ejemplo, si yo digo Cristo, ¿qué es eso? Cristología. Si yo digo salvación, ¿qué es eso? Soteriología. Si yo digo iglesia, ¿qué es? Eclesiología. Si yo digo hombre, ¿qué es? ¿Ya? ¿Hola? ¿Estamos? Muy bien. Ya estamos en el tema número 3. Definición de doctrina. Las doctrinas cristianas se pueden definir como, ojo, las verdades fundamentales de las Sagradas Escrituras ordenadas sistemáticamente. ¿Ya? Eso es doctrina.
bíblica o doctrina cristiana. Se define así como las verdades fundamentales de las Sagradas Escrituras, ordenadas puestas en un orden sistemático. ¿Ya? ¿Por qué se tratan de colocar así? Pues porque eso nos va a producir un mejor conocimiento, un conocimiento organizado, un conocimiento ordenado. Porque yo no puedo comenzar hablando de la salvación sin antes haber hablado del pecado. O sea, ¿para qué salvación si no hay pecado? O sea, yo no conozco las consecuencias y la naturaleza y el origen del pecado. Yo primero tengo que empezar, pero si yo voy a explicar primero el pecado antes del que pecó, ¿sí ven? Entonces yo tengo que coger las doctrinas, esas materias gruesas, las que usted tiene ahí. Entonces primero tengo que explicar quién es Dios, porque Dios es el origen de todas las cosas. Entonces Él es el creador. Entonces explico a Dios. Una vez que explico a Dios, ahí ya veo el resultado de una creación. Dentro de esa creación hay un ser humano llamado hombre, entonces tengo que hacer antropología. En esa antropología, entonces digo, el hombre pecó. Entonces voy a hacer amarteología. Entonces, ahora viene, después de amarteología, entonces que el Señor decidió que a ese hombre lo iba a salvar. ¿Ya? ¿Sí ven? Entonces, ahora sí, el conocimiento suyo está organizado en un orden bien sistemático, bien formal, y haciéndolo así, usted va explicando a Dios de una manera sencilla, fácil. Hola. ¿Me están entendiendo? Dale. Yo espero que sí. Vale. Doctrina proviene de la palabra didache. Didache, que significa enseñanzas o instrucción. Así que doctrina bíblica es 1. Enseñanza o instrucción en las verdades fundamentales de la Biblia en un orden sistemático. 2. Enseñanza bíblica o creencia bíblica relacionada a un asunto en particular, sustentando única y exclusivamente ¿qué? De la palabra de Dios. Aquí no vamos a dar otro libro, lo vamos a sustentar desde la palabra de Dios. Importante eso, ¿no? Entonces no se le olvide la palabra didache, que es doctrina. Amén. O sea, eso es doctrina. Doctrina es didache, y didache significa enseñanza o instrucción. ¿Ok? Vale. Bueno. ¿Qué es un dogma? Un dogma es la enseñanza del hombre sobre Dios. No, ojo a eso. Es el hombre enseñando sobre Dios, expresado en un credo. Los dogmas no son siempre basados en la palabra de Dios, como en cambio sí lo es la doctrina bíblica. Así que ahí está la gran diferencia entre un dogma y una doctrina. Entonces, el dogma sí toma algunas cosas de la Biblia, pero no todo. Entonces, le mete en Biblia, pero también le mete conceptos de hombre. La doctrina está fundamentada única y exclusivamente en el concepto bíblico. Ahora sí. Entonces, por eso la Trinidad, la Trinidad dice, no, pero es que el Evangelio de Mateo 28, 19 dice Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahí es Biblia. Pero es que la Biblia dice que cuando Jesús fue bautizado y subió del agua, vieron descender al Espíritu Santo y oyó una voz y ahí estaba la paloma, ahí están las tres. Entonces uno dice, oiga, sí, ¿ya? Entonces, hasta ahí parece que es una doctrina. Pero entonces ya viene el dogma y agrega 3 personas distintas. Y la Biblia no dice eso. No hay un solo versículo que diga 3 personas distintas. Entonces ahí aparece el dogma. ¿Vale? Yo creo que están aprendiendo cositas, ¿no? Por favor. ¿Vale? Entonces mire que por eso
por eso el mundo que no conoce la Biblia está engañado. Porque la gente va a una iglesia y dice, no, pero es que don Rodrigo, no, es que don Carlos, no es que don Rodrigo, pero es que allá donde predican igual que usted predica en la Biblia. Porque ellos no logran tener la capacidad, no logran tener el colador para saber cuándo entró el dogma. Sino que yo cito un versículo bíblico, un versículo de la Biblia, perdón, y empiezo a hablar de ahí. Entonces ellos dicen, no, me hablaron de la Biblia. ¿Ya? Porque claro, tomaron base sobre un versículo. Entonces ellos dicen, no, también me predicaron igualito de su Biblia. Y el versículo, mire, aquí está el versículo que citaron. Pero ellos no lograron, porque no tienen el conocimiento, saber cuándo en medio de ese versículo metieron el dogma. Y por eso usted se da cuenta que hay muchos cristianos en nuestra iglesia, la iglesia de la verdad, que terminan en otra denominación. Porque les meten Biblia, pero ¡pum! Les cambiaron, metieron el dogma y no. Eso lo dijo Jehová Dios hace mucho tiempo. Mi pueblo se perdió porque le faltó. Porque alguien trae Biblia, sabe Biblia, pero dentro de esa Biblia trae el dogma. ¿Ya? Y eso lo están usando muchos los judaizantes ahora. Lo cogen a usted y le dicen Biblia, y usted dice, uy, eso no es. ¡Pum! Cuando usted está emocionado, le meten el dogma y usted ya quedó por dentro. Y por eso entonces termina mucho pentecostal, judaizándose, poniéndose equipa, dejando de crecer la barba y cortando el pedazo de ñarco que le hizo ahora. Hombre, por favor. Alabanzas. Señor. ¿Cuál sería entonces la diferencia entre un dogma y una mala doctrina, ya que la Biblia habla de la sana? No es lo mismo. Escuchen esto, la doctrina bíblica está basada única y exclusivamente en la Biblia. No es sale de ahí. Entonces, ¿qué es una doctrina bíblica? Una doctrina bíblica es un pensamiento, una idea, un concepto, una definición, que tú lo puedes sustentar desde Génesis hasta Apocalipsis. Dice, mire, aquí Génesis dice, aquí Éxodo dice, aquí dice, y toda la Biblia le confirma a usted lo que usted está diciendo. Eso es una doctrina bíblica, que usted puede explicarla durante toda la Biblia. No hay una sola doctrina que no trascienda toda la Biblia. Por eso hay unas Biblias que nosotros no manejamos, que son las Biblias que tienen los libros apócrifos. ¿Ya? Porque los libros apócrifos, cuando tú coges una doctrina bíblica, entonces vas leyendo y ¡pum! Te chocas con un libro apócrifo. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Judas Macabeo. Entonces Judas Macabeo está haciendo la historia de las grandes guerras de Israel. Y en medio de esa historia de las grandes guerras de Israel dice, orad por los muertos. Entonces la Iglesia Católica dijo, mira, aquí la Biblia dice que hay que rezar por los muertos, entonces los responsos, los cabos diarios y todo eso. Pero la Biblia antes de Judas Macabeo había dicho, el muerto nada sabe de lo que se hace debajo del sol. Perece su memoria, perece su odio, perece sus emociones. Entonces, si Judas Macabeo dice ya una cosa y la Biblia dice que ya otra cosa, entonces ¿cómo hacemos para conciliar eso? Imposible conciliar. Por eso entonces esos libros no los acepta el canon bíblico, porque ellos tienen esos problemas, meten el dogma ahí en medio de su historia, porque esos libros son más históricos que doctrinales. Yo los recomiendo y a ustedes les va a tocar leerlos. Cuando uno estudia teología, uno tiene que leer todos esos libros, porque yo los recomiendo. Si usted quiere saber historia de Israel, lea los apócrifos. En cuanto a historia, créales todo. En cuanto a historia, son acertadísimos. ¿Ya? Pero en doctrina sí hay que tener cuidado a todos, no a uno solo, a todos, Señor. ¿Estos libros también son inspirados por Dios? No. Si fueran inspirados, estaban en la Biblia, porque la Biblia dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces estarían en la Biblia. ¿Ya? ¿Por qué tienen problemas doctrinales? Precisamente por eso, porque no son
inspirados por Dios. Si no son inspirados por Dios, entonces Dios no se puede contradecir. Eso lo dijo Jesús cuando los fariseos dijeron: este echa a los demonios por Belcebú. Y el Señor le dijo: no, ustedes están equivocados. Una casa dividida entre sí no prospera. ¿Ya? Entonces Dios no puede decir una cosa aquí y otra aquí. No, Dios tiene una línea de pensamiento dentro de toda la Biblia. ¿Esos son los mismos deuterocanónicos? También, sí, los mismos. Solo que hay unas Biblias que tienen más y otras tienen menos. Algunas Biblias tienen hasta 15 libros deuterocanónicos o apócrifos. Otras tienen 10, otras tienen 9. ¿Ya? Igual, todos son muy confiables en la parte histórica. Todos son muy confiables en la parte histórica. Pero en la doctrina sí, por favor, nada. O sea, y cuando tú los vas a leer tienes que tener ese cuidado. Tienes que tener cuidado de saber qué está diciendo la Biblia ahí. Y pero aquí lees esto, entonces tienes que saber que está parado en un libro deuterocanónico o apócrifo. Señor. ¿Por qué decidieron anexarle esos libros a unas Biblias? No, eso lo hizo el catolicismo. Eso es netamente católico. Porque a ellos sí les conviene. Por eso les estoy citando un versículo específico. ¿Ya? Entonces Judas manda a orar por los muertos caídos en la guerra. Entonces la Iglesia Católica quiere una plata. Por cada rezo le cobra 80 plata. Por cada rezo, por cada vaina que busca. Entonces, sin embargo, entonces ya uno va a otra parte de la Biblia y dice: no, pero aquí la Biblia dice otra cosa. ¿Sí ven? Cuando uno estudia teología, uno de los pensamientos que uno tiene que tener claro, pero claro, porque aquí nos vamos a chocar con muchas cosas, es que nosotros no tenemos una Biblia pentecostal. ¿Ok? Se aparta de ahí. Todas las Biblias que tenemos están permeadas por pensamientos tradicionalistas, trinitarios y demás. ¿Ya? Esa es la dificultad que nosotros tenemos que enfrentar a una Biblia que no está hecha con un pensamiento pentecostal. ¿Ya? Así que, aún sabiendo que es la palabra de Dios, tenemos que tenerle cuidado porque las traducciones están permeadas por el pensamiento del que hace la traducción, de la casa traductora. ¿Sabían eso? O sea que se puede decir que hay alguna clase de dogma también en la Biblia como tal. ¿O no lo hay? Lo está haciendo el Papa, hombre. Vea, por ejemplo, uno no enseña esto con frecuencia. Uno lo enseña en determinados contextos. Pero realmente, por ejemplo, Mateo 28, 19, en el original dice: por tanto, ir y hacer discípulos en mi nombre. Eso es todo lo que dice el texto. Por tanto, ir y hacer discípulos en mi nombre. Lo demás está agregado. Sí, está alterado, está agregado. Así dice el versículo en el original. ¿Ya? Toda potestad me está en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos en mi nombre. Hermano Rodrigo, en caso ya de esto que dice hermano Rodrigo, que haya alteración en la Biblia, ¿cómo haríamos nosotros entonces para entender bien? Con esto. Esto es lo que yo estoy haciendo, tratando de que ustedes entiendan qué tenemos en la mano, amén, y qué es lo que realmente tenemos que saber de Dios. ¿Ya? Porque claro, el cristiano común y corriente, el que llega y empieza a leer la Biblia, no sabe todo eso. Ustedes están siendo privilegiados en saberlo. Porque claro, uno dice: hermano, yo tengo la palabra de Dios, no a ojos cerrados le cree. Pero a uno no le enseñan esto, que tenemos toda la cantidad de casas traductoras que usted quiera. Aquí tuvimos hace 6 meses a un traductor bíblico, hermano Cosme Damián. Ya, gracias a Dios él es de nuestra iglesia. Pero eso no quiere decir que la Biblia que él tradujo sea 100% pentecostal, porque en una traducción bíblica pueden participar 500 o 600 personas.
Pero es muy difícil que él deje sentado al 100% su pensamiento pentecostal en una vida. Eso no es posible. Porque además ellos tienen unas autoridades universales que no permiten que ciertas cosas, y pues el pentecostalismo, que es universal, no es la autoridad en las escrituras. Por lo que les estoy diciendo, nosotros no tenemos una casa traductora. Si nosotros la traduciéramos también habrían dogmas. Claro, yo digo, yo entiendo el texto así, pongámoslo así. Claro, porque nosotros somos así. Sin embargo, aún y así, la Biblia sigue siendo la palabra de Dios. Eso sí, por favor, eso sí no lo voy a poner en duda. Aunque los hombres la hayan adulterado, la Biblia sigue siendo la palabra de Dios. Cuando yo estoy diciendo eso, estoy diciendo es que su efecto no perdió acción. ¿Va conmigo? ¿Listos? Miren que lo importante es entender esto. Lo importante es entender esto para que estemos cimentados en la verdad. Vale, avancemos un poquito más porque si no aquí nos quedamos hasta la eternidad. Importancia de la doctrina. Alguien que me lea el texto. El conocimiento doctrinal proporciona lo necesario para una exposición autorizada y sistemática de la verdad. Entonces se da cuenta lo grave que es predicar sin saber todo esto. Entonces, ¿qué dice el texto? El conocimiento doctrinal proporciona lo necesario para una exposición autorizada y sistemática de la Note, para una exposición. Cuando usted se para a exponer la palabra, tú tienes que tener un conocimiento doctrinal bien fundamental. ¿Ya? 2. Léame el texto. El conocimiento doctrinal es esencial para el desarrollo del carácter cristiano. Ajá. O sea, un cristiano que no conoce la doctrina bíblica no tiene carácter cristiano. Entonces cualquier cosa, lo más mínimo, lo mueve, lo sube. Lo más mínimo. Porque le cobraron la empanada del domingo. Elemental. Entonces, cuando usted sienta eso por ahí, no diga, no, eso es culpa del pastor, no es culpa de la administración. No, a ese señor le faltaba carácter bíblico. Entonces, imagínense que a usted le hicieron lo que le hicieron a Jesús. Por favor. Que usted tuviera que vivir lo que vieron los discípulos, los apóstoles, los primeros cristianos. Por favor. Léame los 2 textos. No os dejéis de llevar. No, primero el otro. El conocimiento doctrinal protege el error. Ok. Hebreos 13:9. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Ajá. Tremendo, ¿cierto? Entonces el conocimiento doctrinal protege del error. O sea, tener conocimiento de la doctrina, hermano, va a hacer usted andar firme en la roca. Dije en la roca, no en la roca. ¿Qué analizan de esa gráfica? Está confundido, ¿cierto? Está confundido. Y mire lo miserable que es que nosotros no corrijamos el contexto de iglesia. Él está confundido porque él piensa que esas son iglesias. Entonces cuando usted dice, voy para la iglesia, está tan confundido como él. Porque usted iría para cualquier parte donde se reúne gente a hacer un culto religioso. Eso es una iglesia. En el contexto bíblico eso no es una iglesia. O sea, parta por ahí. En el contexto bíblico nunca
la Biblia dice que eso es una iglesia. La Biblia dice que iglesia es una comunidad de santos. Y no necesitan estar reunidos, sino que tengan una común fe. Eso es una iglesia. Cuando lleguemos a la eclesiología, vamos a definir qué es iglesia. ¿Ya? Pero este señor tiene el concepto de iglesia que donde hay una choza que se parezca a esto, eso es una iglesia. Entonces, poder definir la verdad sí es muy complicado. Por eso es que la gente no logra definir la verdad, porque ellos definen la verdad es según la casa. Y la verdad no se define según la casa, sino según la doctrina. Amén. Amén. Aleluya. Sí. Amén. Ese es el pensamiento, ¿cómo se llama? Popular. La gente define verdades según la casa. Ah, pero es que la iglesia católica es universal. ¿Y? Ah, pero es que Casa sobre la Roca es solo congresistas de la Cámara y del Senado. ¿Y? Eso no me define a mí que tengan la verdad. ¿Ya? Eso no me define a mí que tengan la verdad. La casa no me define a mí que tenga la verdad. Me define a mí que tenga la verdad la doctrina. Amén. Amén. Aleluya. A mí me gusta esto. Entonces, ¿en qué se diferencian las casas? ¿Quién me lee? En la doctrina, en sus credos, en el sistema de gobierno, en sus tradiciones, etc. ¿Sí ve? En su doctrina, en sus credos, en cómo gobierna su iglesia y en sus tradiciones. Pero note que está de primera es la doctrina. Muy bien. Léame esto. Léalo así como está, no me preocupe. Solo fide, sola fida, Sola fide, sola gratia, sola escritura, solus Christus, soli Deo gloria. Bien, lo veo muy bien. ¿Parece qué? latín. No, parece no, es. Vamos aprendiendo también latín. Ok, ¿qué estamos diciendo? En realidad estamos diciendo eso. Ahora léame el texto completo. ¿Ustedes creen eso o no? Amén, sí. Miren, ya cuando hablamos de doctrina, Solo es por fe. cómo la casa se desvirtúa. O sea, la casa pierde sentido e importancia. Usted puede reunirse en una choza, pero si tiene esto, ya hizo la diferencia. Ajá. Nosotros creemos firmemente que la salvación es solo por La fe. Creemos firmemente que la salvación es por gracia, no por obras. Creemos firmemente en la suficiencia de la palabra de Dios. Creemos firmemente que Cristo es el único intercesor y salvador. No está la Virgen ahí. Creemos firmemente en un solo Dios, que es merecedor. Cuando usted define este credo, empieza a tener problemas con las otras casas. ¿Ve? Eso es lo que nos ha hecho únicos sobre la faz de la tierra. Amén. Por eso las otras casas dicen, tengan cuidado con los pentecostales. Porque los pentecostales creemos diferentes a las otras casas. Entonces no defina su fe por la casa,
defina su fe por la doctrina. Amén. Y no se sienta orgulloso de la casa. Bueno, estamos en el mejor templo de Bogotá. ¿Y de qué nos sirve si andamos chuecos en la boca? Cuando el Señor levante la iglesia no nos va a llevar con templo y todo. Entonces queda aquí y se los he dicho 1000 veces. Con toda seguridad, cuando regresemos de las bodas del Cordero, aquí con toda seguridad va a haber una taberna y se acordarán de mí. Anótelo por ahí. Con toda seguridad. ¿Y eso le quita o le pone a Dios? No. ¿Desvirtuó nuestra fe y nuestra doctrina? No. A mí me importa un rábano lo que hagan con esto después de que me lo hagan. Amén. ¿Estamos? Pues miren lo importante que es el conocimiento doctrinal. Es importante, hermano. Importante que usted le queme tiempo a la Biblia. Que usted adquiera conocimiento y que usted madure la fe. Porque esto no es mera liturgia. A mí me angustia cuando yo veo que esto es mera liturgia, que, mano, y no cantamos. ¿Y? ¿Usted cree que en una charla así alguien puede recibir el Espíritu Santo? Amén. 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 Pero hermano, así como uno va a recibir el Espíritu Santo ni canta. Bueno, usted es simplemente un religioso. El Espíritu Santo no necesita cuerda ni nada por ahí. Bueno, Él es Dios. Es soberano. La actitud cristiana al estudiar la Biblia y la teología. Mire la actitud que usted tiene que tener. Si usted no tiene esta actitud, no podrá ser nunca un teólogo. Debe ser un hombre de oración. Debe aprender a tener humildad y por sobre todo tiene que tener perseverancia. Si usted quiere ser teólogo con esta clase, perdió. Alguna vez les dije, necesita tener nalga de lata. Necesita comer lindo y harto. Y el problema de esto es que entre más usted estudie, más. O sea, tiene que volverse en sentido total de la palabra, es un adicto. Adicto al estudio de la palabra. De lo contrario, no. Entonces son 3 elementos importantes para el que va a estudiar teología: oración, humildad y perseverancia. Lleve eso para la casa. Señor, quiero ser un buen teólogo. Y ese orar. Pero el hecho de que usted ya sepa cositas no me... Usted es muy ignorante, no se me sabe nada. El que sabe haga cuenta que no sabe. Y una de las cosas del que sabe, que tiene que aprender a manejar y que es muy difícil, es aprender a escuchar. Muy difícil. Entonces, usted, no sabe, o usted ve gente que cuando dicen, bien hermano, vamos a orar por el predicador. Y cuando oramos por el predicador, bien hermana Saturia no va a predicar. Una viejita de 80 años que ella casa. Esa viejita que va a predicar, yo me voy, se sale y se va. Le falta humildad. Porque si el Señor habló en una burra, ¿por qué no hablar en una viejita? O sea, ya parta de ahí. O sea, parta de ahí. Si el Señor habló en una burra, ¿por qué no va a hablar en un anciano que tiene el Espíritu Santo? Parta de ahí. Entonces el hecho de que Dios
le haya dado a usted capacidad de entender y de saber las escrituras, eso no le da para que sea, no, por el contrario, debe ser más humilde que la viejita que no sabe nada. Sí, amén. De lo contrario, su conocimiento es puro envanecimiento. Entonces, el que sabe, haga de cuenta como que no. sabe nada. Cada vez que anuncien la palabra, usted diga, Señor, aquí estoy. Y ya. ¿Vale? Ojo con los 3 elementos. Nuestro enfoque del discurso es que La doctrina. ese es nuestro enfoque. No hablar de pensamiento de gente, no. Doctrina. Acuérdense que doctrina y dogma son dos cosas diferentes. Y la doctrina comienza por una cosa que se llama revelación. Revelación. Por eso necesita la oración. Porque las cosas de la Biblia se entienden porque Dios nos da. Ahora, si aparte de oración, si aparte de humildad y aparte de revelación, yo tengo un buen tutor que me ayude a entender, pues bendito usted que me tiene. Amén. Que eso es lo que las iglesias no entienden. Entonces las iglesias no valoran los ministerios, no los aprovechan y después están lamentando. Vale, creo que vamos a dejar hasta aquí. La revelación tiene 3 elementos fundamentales. ¿Cuántos? 3. 1. La iluminación. 2. La inspiración. Y 3. La revelación. Ajá. Entonces, para que haya una revelación perfecta, acertada, se necesita que haya iluminación y que haya inspiración. Bien, señores, vamos a ofrendar. Así que bienvenidos a Teología Sistemática. Vamos a ofrendar. ¿Aprendimos algo hoy? ¿Qué aprendimos? Hartas cosas, pero a mí me quedaron más preguntas que... Bueno, ¿y por qué no pregunto? Pero aprendí que hay dogmas y sobre dogmas. Y sobre esos mismos dogmas van a salir más dogmas. Aquí todo. ¿Qué más aprendimos? Eso es importante. La verdad no la define la choza. Amén. ¿Qué lo define? Eso es importante. Hay gente que se va por el ojo y le gustan los buenos templos, pero no importa que enseñen por dentro. Señor, pregunte. Ahorita nos decía que en el original decía de alguna manera el versículo que la que tenemos actualmente veníamos añadidas. ¿Cuál es la original? No, yo digo el original. El original. Cuando yo me refiero al original, estoy hablando del idioma en el que se escribe. Entonces, la Biblia está escrita en idiomas, pero el Nuevo Testamento, su base original es el griego. ¿Ya? Entonces, el original griego dice, por tanto, id y hacer discípulos en mi nombre. O sea, es en sí, en el idioma, ese es el original. Esa es la raíz del texto. ¿Vale? ¿Qué más aprendimos? Por aquí nada, ¿no? Dios es el origen de todas las cosas. ¿Qué más? Póngale cuidado a lo que aquí estamos diciendo. No es lo mismo decir teología a decir teología sistemática. La teología es
teología sistemática ya se enfoca en algo específico. Y una vez que hay teología sistemática, entonces salen las otras teologías, entonces la histórica, la filosófica. ¿Claro? Entonces no defina, hermanos, estamos viendo teología. Estamos viendo teología. ¿Ok? La teología sistemática tiene una clasificación según los tiempos, según la óptica de teólogos. Perfecto. Sí, y le faltó. Según ópticas teológicas, calvinista, católica, Barth, Gustavo Gutiérrez. Vale. ¿Alguien más? Bueno, algo aprendimos. Por lo menos conocemos ya una palabra nueva, teología sistemática. Nos vemos a las 10:30 de